El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a conversar con el doctor Fabián Ceballos. Es concejal de Quito, analista político, sobre la consulta popular. Doctor, para entrar en contexto, ¿cuál es su opinión en general sobre la consulta popular? ¿Es o no es constitucional que el presidente haya decidido, que la Corte Constitucional también lo haya aprobado y que el CNE nos haya convocado definitivamente a esta consulta? Bienvenido, buenos días. Para mí un honor estar en este medio tan importante de comunicación de la ciudad de Guayaquil. Gracias por su invitación. Entrando en su pregunta, quiero decirle con toda sinceridad que si bien es un derecho que el presidente tiene el convocar a una consulta popular, eso nadie le puede quitar, eso es constitucional, las preguntas en sí mismas tienen un trasfondo que no necesariamente es constitucional. Hay varios detalles que hoy día al venir en el avión de Quito estaba revisando y que justamente el mismo presidente de la República, en el diario del ciudadano, que así lo llama, que están emitiendo, a través del cual están vertiendo sus criterios, y aparenta una democracia cuando hace consultas a ciertos otros analistas políticos. Pero ahí justamente en ese análisis, él mismo, al tratar el asunto del enriquecimiento ilícito, veo que tiene un criterio que podría llamárselo contraproducente para su propia propuesta. Porque él dice que realmente considera de que si bien es un derecho de que todos podamos producir, todos podamos trabajar, porque ese es un derecho humano, o sea, ya no puede irse contra eso. Pero aquí en el país hay una jorga de pillos. Entonces yo quisiera que primero definamos cuáles son pillos y cuáles no. Los que están con la Revolución Ciudadana no son pillos. Los que están contra la Revolución Ciudadana podrían ser pillos en potencia. Cuando se apruebe esto, si es que se aprueba a través de la consulta popular, ¿qué va a pasar mañana? ¿No va a ser este un elemento de persecución política? Porque un poquito nos estamos aviniendo a aquello, ¿no? Entonces, este tipo de preocupaciones a quienes desde lejos vemos los toros un poco hoy día, no estamos inmersos todos los días en el accionar político, pero sí somos conocedores en materia constitucional, somos analistas constitucionales, jurídicos. Vemos con preocupación cómo se va rompiendo un esquema jurídico en el país. Que si a eso añadimos de que hay una propuesta a través de una pregunta de tomar la función judicial por primera vez en el Ecuador, podría tomarse con la intervención de los otros poderes del Estado, que están ya en manos del Ejecutivo. Estas son preocupaciones que al margen de que estemos o no estemos con el gobierno, no es ese el problema que estamos discutiendo hoy día, pero estemos o no, ese no es el problema, sino cómo estamos encaminando el sistema democrático en la actualidad en el Ecuador. Eso es lo que debería el pueblo ecuatoriano analizar antes de emitir un sí o un no. Doctor Fabián Ceballos, siguiendo la línea de esta primera pregunta y de su respuesta, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué busca el gobierno? Porque el gobierno ya tiene poder, usted lo ha manifestado y es evidente, además del poder ejecutivo tiene el poder legislativo. Faltaría el poder judicial, faltaría el poder de la comunicación. Cuando establecemos esto hay que verlo de dos dimensiones. Primero, los allegados de Alianza País, no todos son, me imagino, antidemocráticos. Algunos estarán convencidos realmente de que esta es la forma de transformar al país. Y de pronto la ciudadanía, no todos han leído, como se ha hecho en las encuestas, las preguntas. Dicen que el 95% de ecuatorianos no ha leído las preguntas. Pero confían en el presidente de la República, en su honestidad y además en el grupo que lo rodea, asesores. ¿Es acaso que el pueblo podría entregarle al presidente, porque confían en él, también el poder judicial? Sería entregarle un cheque en blanco. Ahí estamos en el problema. El señor presidente de la República hace pocos días hizo una declaración que decía, ante el reclamo masivo sobre la seguridad ciudadana, que ese es un deber del Estado, darnos a nosotros, seguridad ciudadana. Veía en Guayaquil que ayer hubo un nuevo tiroteo y una nueva situación de dolor en que a un comerciante de aquí de la ciudad de Guayaquil, que vende autos, lo asesinaron.
Y dicen, no es el primero, ya ha habido una cadena en ese mismo sector, en la Kennedy. Entonces, esto que es seguridad ciudadana, el presidente lo toma como un argumento, de acuerdo a la declaración de él, para tomarse la función judicial, dice él, depurarla. ¿Pero qué es depurar la función judicial? Depurar la función judicial es poner su gente. Cuidado caigamos en ahí sí la solidez de parte del gobierno de, a través de la función judicial, tomar también cualquier acto del gobierno, sea corrupto o no, sea un acto lícito o no, simplemente ya con la función judicial, ¿qué es lo que van a hacer? Tapar cualquier situación posterior que vaya a pasar. Eso es lo que se viene de aquí en adelante y el pueblo tiene que advertir. Aparentemente el señor presidente de la República tiene acciones lícitas, ha sido un hombre honesto. A él aparentemente no le ha salpicado todavía esto. Pero sí se habla mucho de que en el entorno de él, hay muchos actos reñidos con la moral y reñidos con las actitudes lícitas. Entonces, ¿qué quiere decir hoy día? ¿Quién ha dirigido todo este sistema de la consulta popular? Su asesor jurídico. Y hay algo que también ahí vale la pena destacar y escuchar su opinión, doctor Fabián Ceballos, usted que vive en Quito y está en el corrillo muy cercano de la parte política, económica, social, pero principalmente en la política con la Asamblea Nacional. ¿Es coincidencia, pregunto así de esta manera, que en estos días se dé pie para el juicio político en la Asamblea Nacional al Consejo de la Judicatura, al organismo que precisamente la consulta popular pretende anular y reemplazar? Ninguna. No hay coincidencia. No, porque además... ¿Cree que es parte de la planificación? Absolutamente. ¿Y por qué? ¿En qué baso esto? El mismo presidente de la República, en que usted ve aquí, que es una página web de un diario que se maneja a través del Internet, él dice así: ante el reclamo masivo de la seguridad ciudadana y la captura de delincuentes por la policía que son liberados en pocas horas por jueces corruptos, ya los califica, la propuesta de un referéndum para depurar el sistema de justicia apunta nuevamente a la dura batalla que tenemos que liderar. Entonces, parte de la dura batalla es haber proseguido con este sistema que usted está haciendo alusión a través de la Asamblea Nacional para que esos jueces corruptos, entre comillas, sean juzgados por la ciudadanía a través de la Asamblea. El presidente ha dicho que no garantiza que los nuevos jueces que se nombre a través de esta estructura a crear, de acuerdo a la consulta, si la ciudadanía dice sí, que no garantiza que todos los jueces sean honestos. Y allí Fabricio Correa, su hermano, pregunta, entonces, ¿para qué consulta? ¿Usted qué opina? Pues si él piensa que la depuración que él intenta va a ser lo suficientemente buena, se supone que cuando viene suficientemente buena, por lo menos al inicio no habrían pues jueces corruptos, cambiaría el sistema, se daría una demostración de transparencia. Yo no creo que eso va a ser así definitivamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que podría haber una justicia nueva con abogados, doctores en jurisprudencia, como jueces comprometidos con el país? Porque la orientación que se está dando a la respuesta de esa pregunta es de que el Ejecutivo intervendrá en el nombramiento de todos aquellos jueces. Es decir, caemos en el tema ideológico, dogmático. Antes sectario. Eran 7 partidos que dominaban la justicia, ahora sería uno solo. Sectario. Estamos volviendo al pasado. Y en esto coincido con lo que hace algunos días atrás ha venido virtiendo el doctor Larrea, el ex ministro de Gobierno y de Seguridad del Gobierno. ¿Qué ha dicho él? Estamos volviendo al pasado. Nuestro programa fue otro. Se ha alejado el presidente. Él ha dicho, se ha alejado el presidente de este tema. Ajá. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle al presidente de que ahora va a haber justicia verdadera cuando él se ha alejado de los principios que crearon la Revolución Ciudadana? Doctor Fabián Ceballos, dentro de lo que es el análisis del socialismo del siglo XXI, pretende destruir la superestructura. Una de ellas es la democracia formal, separación de poderes. Entonces se ha dado en algunos países socialistas la concentración del poder en pocas manos. Pasemos al tema, luego del asunto de la justicia, al tema de la libertad de expresión. La pregunta 4 de la consulta, o 9, uniendo con el referéndum, pide a la ciudadanía que si está de acuerdo para crear un consejo de regulación de contenidos
y también luego para que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores. Primero, un consejo de regulación que nadie sabe cómo se lo va a conformar, quién los va a elegir. Segundo, lo peligroso, que acá yo he determinado, cuando habla del verbo establecer, que es instituir normativas, posterior, es decir, que al momento no conocemos. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿El pueblo ecuatoriano tendrá de alguna manera la oportunidad de conocer la dimensión de todo lo que está bajo esta pregunta? Nada de lo que el señor presidente ha venido haciendo, ni siquiera la realización de la Constitución fue conocida realmente por el pueblo ecuatoriano. Todos sabemos que esa Constitución que fue discutida en las mesas, eso hacia afuera, en las mesas constituyentes, a último rato, con un grupo de señores extranjeros y el señor Alexis Mera presidiendo una vez más el tema, se realizó una Constitución entre gallos y medianoche. La redacción fue otra. Se cambiaron articulados, se aumentaron situaciones, se dieron gusto a grupos que estaban adicionados al gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema en este momento? ¿Cómo se va a constituir, decía usted, ese organismo que va también, entre comillas, a depurar las telecomunicaciones? ¿Cómo va a poner sus bases para sustentar un nuevo proceso de comunicación en el país? Ese nuevo proceso de comunicación, ¿cómo podemos garantizar de que realmente, dirigido por el Estado y su gobierno actual, no quiera también absorber esos contenidos, que ya hoy día estamos viendo que la mayoría de canales, primero, 12 medios de comunicación están en manos del gobierno? Que es parte de un proyecto político. Un proyecto político, ¿de qué? Totalitarista. Porque si yo me estoy absorbiendo lo que me crea un equilibrio en la sociedad, que son los medios de comunicación, pero yo ya tengo absorbidos al 70%, entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Verdad? ¿Dónde está la democracia? ¿Cuál es su proyección, doctor Fabián Ceballos, ya entrando un poquito a la culminación de esta interesante conversación, desde la visión de Quito y en general mirándolo a nivel nacional, incluido Guayaquil? El pueblo ecuatoriano tiene esa grave responsabilidad de responder esta consulta popular y, olvidándonos que sea no constitucional, plantear estas preguntas de esta forma y no respetando el artículo 441 de la Constitución. La Corte Constitucional la aprobó. Los jueces están a la expectativa, algunos recibiendo inclusive ahora presentación de demandas del mismo presidente de la República, que también es otra coincidencia, contra periodistas, medios de comunicación, dentro de esta campaña. ¿Cuál es su proyección? ¿Qué pálpito, qué intuición tiene al respecto hacia el futuro? Bueno, yo creo que realmente ha crecido un poco el descontento en el país respecto ya al gobierno. O sea, este momento político del presidente no es el del 2009. Creo que en Quito ha influido bastante el tema del 30 de septiembre. Obviamente que sí. Y eso es lo que le ha preocupado a él, por eso es que tiene, pues creo yo, el presidente, con razón o sin razón, tiene mucha animadversión contra los actores de ese momento. Del libro. Y también del libro Gran Hermano. Además, estamos viendo que hay demandas de muchos millones de dólares contra estos dos ciudadanos que yo creo que desde su perspectiva lo que han hecho es vertir una opinión. En el pasado ya han habido libros parecidos contra otros jefes de Estado y gobernantes que no han tenido esta reacción. Pero hoy día, pues, como hay muchos poderes alrededor del gobierno que están merodeando ahí, que están apoyando la posición política del régimen, obviamente ha habido una reacción, yo creo que desmedida, porque el presidente dice, tenemos derecho a defender nuestra honra. Yo creo que todos tenemos derecho. Pero acá no podemos defender los que estamos en otra posición política, no podemos defender nuestra honra frente a lo que el presidente muchas veces dice. Para él, la mayoría somos corruptos, la mayoría somos personas que en lugar de bien hacemos mal en la sociedad, somos el pasado político, somos una serie de cosas que él sí ha dicho sobre nosotros. Nosotros no podemos demandar al presidente. Si demandamos al presidente, peor hoy día si es que gana la consulta, ¿no? Pero yo creo que ha crecido definitivamente un poco la oposición al régimen. No es el momento del 2009 donde él ganó su reelección.
Eso sí, estamos Además claros. estaba el MPD, Pachacuti. Estemos a claros, favor. todo eso está hoy día en otra posición política, porque ellos lo han llamado traidor de la revolución al presidente, han dicho que se han derechizado al presidente. Alberto Acosta, Betty Amores y que también está en María otro Paula momento, Romo. Gustavo Larrea por otro lado, Gustavo Larrea. y los que llama el presidente la partidocracia a través de Osvaldo Hurtado y otros grupos que están también en otra postura. Entonces, yo sí creo que ya hay un frente que sí debe estorbarle al presidente. Sin embargo, creo que el Consejo Nacional Electoral, con ya las prácticas que venimos viendo, no da una garantía de honradez democrática. Y yo soy bien franco. Para en respetar decir lo eso. que es la imparcialidad dentro de la campaña electoral. Exactamente, en sí. no la estamos viendo. Hoy día venía en el avión y en TAME, que es una institución oficial del régimen, el periódico que está rigiendo a la entrada en el avión es El Ciudadano, que es de la Revolución Ciudadana. Ajá. Por tanto, hasta ahí veamos cómo se va dando una sola figura, una sola presencia, una sola idea a la nación que se quiere que se subyugue al país con esa posición. Doctor, para concluir agradeciéndole, me imagino que usted como ciudadano hace sus sacrificios para recorrer el país, entiendo que a media mañana va a llegar a Machala también Así con su es. mensaje. Para los guayaquileños y gran parte de la costa que nos están escuchando, queremos construir democracia. Realmente no nos mueve más allá. Y siempre yo he dicho, no me gusta separar en grupos a los ciudadanos, pero si hubieron los corruptos, si hubieron los de la partidocracia, No fuimos todos. era de haberlos puesto en la cárcel con nombre y apellido y con las denuncias, lo cual no ha sucedido. Y el nuevo grupo de santos, por decir así, de manos limpias, las mentes lúcidas, ojalá hubieran hecho un buen gobierno hasta el Corazones momento. ardientes. Los corazones ardientes para que el Ecuador sea un país justo. Pero ahí, entre estos dos grandes grupos, habemos un grupo inmenso de ecuatorianos que queremos un mejor país. Y nos enfrentamos a estas experiencias democráticas, quiera que no, democráticas, aunque imperfectas en algún caso. ¿Qué mensaje en esta etapa, doctor Fabián Ceballos, usted como quiteño, ex concejal de Quito, analista político, para quienes nos están escuchando? Bueno, yo quiero decirle primero que yo no tengo personalmente una animadversión contra el presidente, no ese es el punto, porque entonces no podría ser lo suficientemente objetivo como para vertir una opinión como he sido invitado esta mañana. Así que no es animadversión personal, por favor. Yo creo que es un hombre inteligente, que es un hombre que en algún sentido, en el pasado en su gobierno, hizo algunos cambios que eran necesarios, pero que también debería él ver qué tiene, y eso es lo que llamo a la ciudadanía que realmente analice, qué es lo que tiene de malo también, porque no puede ser que un presidente crea que siempre tiene la razón. Sus sabatinas son solamente para decir todos los logros de un gobierno, que no todos lo vemos así. Pero sería qué bueno decir que un hombre maduro está gobernando el país, que puede reconocer también sus malas experiencias, sus malas decisiones. Yo creo que en eso está un estadista. Cuidado, señor presidente, se olvide de que usted debería buscar ser un estadista, no un político más que tiene una plataforma en el gobierno como para tratar solamente de dar a la opinión pública una sensación de animadversión permanente contra todo lo que no está con usted. Ese es el mensaje que quiero dejar esta mañana. Por favor, pueblo ecuatoriano, reflexionemos verdaderamente sobre el futuro del Ecuador, sobre la democracia como una institución que necesitamos por sobre todas las cosas que siga manteniéndose. Y tercero, por una productividad exitosa en el Ecuador. Nos estamos alejando de la productividad, estamos ahuyentando con las decisiones, las medidas y el proyecto político del presidente, estamos ahuyentando todo lo que es productivo. Y sin producción no hay riqueza, y sin riqueza el pueblo ecuatoriano va a empezar a sentir el hambre cada día más. Este tipo de procesos electorales tienen un alto costo para el país, económico y moral. Si no se manejan bien estas cosas, realmente vamos a llegar a un momento dado en el país en que va a ser insostenible el odio de unos contra otros, insostenible el hambre del pueblo ecuatoriano. Ya está llegando el hambre, o sea, lo que está es contento una mayoría todavía de gente que recibe ciertos subsidios del gobierno, pero todos los recursos llegan a un límite. Cuando ya no tenga eso, ¿qué va a pasar con el presidente? Pero ya le hemos dado un cheque en blanco.
Lo mejor que podemos hacer en este momento es decirle no al presidente para que haya rectificaciones justas, necesarias en este momento, para que el país salga a flote. Sí, aunque nos extendamos un poquito, doctor, me acaban de llegar dos mensajes, el uno de la ciudadanía, el otro de un jurista. Dice, si el sí gana, ¿tendremos la misma libertad o seremos como Cuba? ¿Qué se puede hacer? Hace una interrogante. Y el doctor Gerardo Modesto Apolo, como jurista, dice, el desconocimiento del contenido y alcance de las preguntas a ser objeto de la consulta vicia el consentimiento, pues el pronunciamiento respondería a un error de concepción por parte del ciudadano sufragante, lo cual acarrea la nulidad del consentimiento y por tanto ilegitima el resultado. Igual consecuencia resultaría si la votación en favor o en contra responde únicamente a un voto de confianza o no al presidente, pues el pronunciamiento no correspondería a las preguntas consultadas. Entre la pregunta del ciudadano dice, ¿qué se puede hacer al perder la libertad si es que la ciudadanía diga sí? Aquí hay una respuesta jurídica que habría nulidad, pero también la pregunta yo le complementaría, ¿y qué organismo, qué tribunal podría juzgar este tipo de nulidades? Doctor. Yo creo que sí, estamos caminando a un totalitarismo, lo he dicho hace un momento, y eso es lo más peligroso realmente que podemos acarrear al país. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento es lanzarse a una campaña, aquellos que estamos desconfiando del proceso, lanzarnos a una campaña ciudadana verdaderamente, ahí sí ciudadana, para hacer valer nuestros derechos a través de la consulta con votos. Nosotros tenemos que demostrar al presidente de que hay una mayoría que ya no cree en su proyecto, para que lo obligue a enmiendas, para que lo obligue a verdaderos cambios, desde su postura, que puede ser, es respetable la postura del presidente, desde su punto de vista, pero él no puede obligar a que una mayoría pensemos igual. Él tiene que rectificar en función de lo que hoy día va a haber frente a las urnas. Doctor, la última, porque se me vino a la mente, ayer Alberto Acosta, el ex coidiario del presidente Rafael Correa, dijo que si ganara el sí, va a ser un boomerang en contra del mismo presidente Rafael Correa, porque todos estos temas, al parecer, se convertirían en negativo para el país en general. Desde luego que sí, pero él no lo ve así. No lo ve así el presidente. El presidente de la República está aprovechando de esta circunstancia para ver cuál es su fuerza en el país. Entonces el país tiene el deber de demostrarle cuál es la fuerza real del presidente, porque el momento en que él tenga un 30% a favor y un 70% en contra, va a tener que realmente revisar su proyecto y hacer caso, que hasta hoy día no lo ha hecho, a toda la réplica que el país viene levantando. Él tiene que hacer un mea culpa de aquello que sus decisiones han llevado a que en el país no funcione. Y no está funcionando muchas cosas en este momento. Esta no es Venezuela, recordemos, en el sentido de la cantidad de dinero que el señor Chávez ha estado gastando allá, pero allá sí hay el dinero que aquí no hay. Entonces yo quiero decirle al país, el momento en que estos recursos terminen, y están terminando, no haya los subsidios para el pueblo ecuatoriano, pero ya se ha valido el presidente del voto del pueblo ecuatoriano para convalidar un proyecto. Cuidado, vayamos a tener que pagar cheques demasiadamente altos en el futuro. ¿Por culpa de qué? De que un presidente irreflexivamente no está tomando en cuenta la reacción de un pueblo que está clamando cambios. Muchas gracias al doctor Fabián Ceballos, entiendo que sale ya para la ciudad de Machala, es concejal de Quito, analista político, y quedaron ahí las reflexiones para nuestros amigos oyentes en la consulta popular. Vamos al corte comercial.